Sí, voy a pedirles que no rayen la pantalla, por favor. Les estoy dando esta posibilidad, pero no para que me la rayen, ¿sí? Bien. Continuamos admitiendo. Bienvenido, señor Quiñajo. Muy bien. Ah, caramba, siguen ingresando. Ahí está Mariela Larrico. Y continuamos. Dice, durante toda la década de los años 50, hubo inusitada actividad intelectual en la teoría de juegos. Es así que en 1950, unos investigadores de la Rand Corporation, ¿se acuerdan de la Rand Corporation? Yo me imagino que sí. Su memoria debe estar fresca nomás porque acaban de aprobar la asignatura de investigación operativa 1. La Rand Corporation es la versión del Círculo Blackett en los Estados Unidos y que ha existido hasta muy pocos años hacia atrás y que se ocupaban de investigaciones científicas aplicadas al campo de la defensa, principalmente de los Estados Unidos. En Santa Mónica, California, Merrill Flood y Melvin Drecher publicaron por primera vez el modelo de juegos cooperativos de suma no cero. Mira, en 1950, o sea, unos 6 años después de que publicaron la teoría de juegos y el comportamiento del juego económico. El mismo que fue matemáticamente formalizado por Albert Tucker. Él es Albert Tucker, es un matemático norteamericano, también de la Universidad de Princeton, como el dilema del prisionero, la más conocida paradoja de esta teoría. Entonces veamos esta paradoja, veamos en qué consiste esta paradoja o que se denomina también dilema del prisionero. Se trata que unos delincuentes cometen un delito, ¿cierto? Se llevan 180 millones del Fondo de Desarrollo Campesino y se pierden hasta el día de hoy, pero los agarran a dos de ellos, ¿no? Al prisionero A y al prisionero B. Y les dicen, muy bien, ustedes tienen que hablar, porque si no hablan van a tener las siguientes dificultades. Entonces los mantienen en celdas diferentes al prisionero A y al prisionero B. Entonces el prisionero A, si coopera, puede cooperar o puede traicionar a su compañero. Igualmente el prisionero B puede cooperar y puede traicionar. Muy bien. Entonces dice, si el prisionero A coopera y el prisionero B también coopera, entonces a cada uno le dan 6 meses de prisión. Pero si el prisionero A coopera y el prisionero B traiciona a la cooperación, entonces si el prisionero B le traiciona al prisionero A, entonces el prisionero A le dan 10 años y el prisionero B sale libre. Si el prisionero A habla, esto tendría que ser no coopera, ¿no? Aquí me he equivocado, es no coopera, y eso es traición y traición. Si el prisionero A coopera y el prisionero B coopera, ambos tienen 6 meses. Si el prisionero A, ¿sí?, traiciona, habla y el prisionero B no coopera, entonces el prisionero A sale libre y al B le dan 10 años. Y si ambos hablan al mismo tiempo, se traicionan entre sí mismos, entonces a cada uno le dan 5 años. Y esto es evidente lo que pasa en la justicia anglosajona, en la justicia, en el modelo de justicia que tenemos en Bolivia. Esto no puede ocurrir, ¿cierto? Es una cosa muy estricta. Pero en la justicia del mundo anglosajón, esto no puede ocurrir. Perdón, más bien ocurre. Por eso les digo, si usted habla, o sea, inclusive le podemos dar libre, hay programas de protección a testigos, etcétera, que me imagino ustedes han visto eso en la televisión, en el cine, y seguramente se han preguntado, ¿y por qué no puede ocurrir lo mismo en la justicia boliviana? Porque no es el estilo. Hay diferentes formas de estructuración del pensamiento en el campo de la justicia. Muy bien. Alguien está jugando con la pantalla. Miren, nos han rayado tremendamente. Vamos a tener que dejar, no me queda más que desactivarles. En caso, miren, ya se quedó rayada la pantalla.
En 1953, ahora empezamos a ver ya los premios Nobel. Lloyd Stowell Shapley, futuro premio Nobel, publicó en la Universidad de California. El primero que no es de la Universidad de Princeton, ¿no? Miren, Universidad de California, en Los Ángeles, en los Estados Unidos, 2 artículos científicos sobre juegos. A value for n-person games, juegos para n personas, un valor para un juego de n personas, en la revista Contributions to the Theory of Games, volume 2, editada por los matemáticos Kuhn y Tucker. ¿Se acuerdan ustedes? En cálculo hay un teorema que se llama el teorema de Kuhn-Tucker, ¿no? Para resolver integrales polinomiales. Y Stochastics Games, juegos estocásticos, ¿sí? Y estos juegos estocásticos son los que nosotros vamos a estudiar en el siguiente capítulo, que se denomina teoría de decisiones. Les digo por eso y les afirmo que la teoría de juegos está muy relacionada con la teoría de decisiones. Ese es ahí está. En la revista Proceeding of National Academy of Science, volume 39. En esa misma época aparecieron las primeras aplicaciones de la teoría de juegos en la filosofía y las ciencias políticas. Atención, por favor, resulta que los juegos ahora ya empiezan a imbricarse con la filosofía y las ciencias políticas, un poco más allá con la biología. Es decir, ya está empezando a aplicarse en otras ciencias porque es una función matemática, de razonamiento matemático. Bien, Harold Kuhn, y fíjense, aquí está la carita de Harold Kuhn, él es Harold Kuhn, presentó una forma matemática para resolver juegos cooperativos. En 1953, en su artículo A Simplified Two-Persons Poker, Contributions to the Theory of Games, un póker simplificado de 2 personas, contribuciones a la teoría de juegos. Ahí está el Harold Kuhn, un gran matemático, otro gigante de las matemáticas del mundo. Por favor, no jueguen con la pantalla, no la rayen, por favor. Voy a tener que y siguen rayando, no puedo creer. O sea, alguien está jugando ahí, por favor, sean un poco más serios. Miren, me la han dejado ya rayada la pantalla. Es que ahorita para entrar y sacar esas rayas me va a implicar tiempo y ya no tenemos mucho tiempo. Dicen los investigadores de la Universidad de Princeton, Luz y Howard Raifa, de Raifa vamos a estudiar algunos modelos un poquito más allá, publicaron Introduction to the Critical Survey, ¿sí? Introducción y crítica a las encuestas en 1957, afinando las ideas publicadas por Kuhn y John Forbes Nash, permitiendo establecer una forma de plantear los juegos cooperativos. No se olviden ustedes que Kuhn fue el tutor del doctoral de Nash, y su tesis doctoral, 30 hojas, no eran Adobe, 30 hojas nada más. John Nash, durante la década de los años 50, continuó publicando soluciones originales para problemas en la teoría de juegos, donde se destaca la solución del regateo de Nash para juegos bipersonales cooperativos. En 1959, la enfermedad mental de esquizofrenia paranoica le dejó marginado de la vida de la actividad intelectual por 2 décadas. En 1970, recuperado su salud, realizó nuevas aportaciones hasta la otorgación del compartido premio Nobel con John Harsanyi, cuya fotografía se encuentra acá, y Reichard Selten, cuya fotografía se encuentra al lado derecho. Y esta es el primer Nobel que se otorga a los estudios en la teoría de juegos. Ustedes han visto una película de John Nash, se llama Mente Brillante, si no me equivoco, o Mentes Brillantes, creo que es Mente Brillante. Muchos de ustedes han debido ver la película. Se trata justamente de John Nash, y al final de la película se ve recibiendo el premio Nobel en Estocolmo. Leonard Savage, que lo vamos a tener que estudiar por su creación de la teoría del Minimax o del Minimax Regret, publicó su investigación Foundations of Statistics, donde introduce varios elementos sobre la teoría de juegos y elabora la teoría de la utilidad esperada subjetiva, que también la vamos a ver un poquito más allá.
que compara la relación entre la probabilidad de un evento y la utilidad del evento para el jugador, lo que les decía, probabilidad de un evento y utilidad de un evento para el jugador. Vamos a estudiar esto cuando veamos teoría de decisiones. Aquí estamos viendo a Leonard Savage, esta es la fotografía de Leonard Savage, fíjense la pinta de matemático que tiene, ¿no? Estableció, dice, las bases para la estadística bayesiana racional y su aplicación a la teoría de juegos. Esta es la teoría bayesiana. Esta teoría bayesiana la vamos a estudiar con detalle en las decisiones complejas en el capítulo de teoría de decisiones. Aquí está, su aplicación a la teoría de juegos, así como el criterio usado en la teoría de decisiones conocidos como el minimax regret o del arrepentimiento. Él es el creador, él es el que ha dado la solución a los problemas del minimax, una solución muy elemental y sencilla para nuestro pensamiento de hoy, pero a ellos les ha costado mucho tiempo en su razonamiento. Además que tienen una fundamentación matemática muy interesante que no la vamos a ver porque esa no es una clase, esta no es una carrera de matemáticas, ¿sí? Las probabilidades subjetivas se distinguen de las objetivas, porque estas últimas se encargan de hacer inferencias basadas en sucesos empíricos, a partir de muestras que se suponen representativas de la realidad, mientras que las primeras son calculadas por los individuos de acuerdo a sus estimaciones de certidumbre con respecto a un hecho o grados de creencias. Estas decisiones son bayesianas, porque a través de las probabilidades a priori se consiguen las probabilidades a posteriori. ¿A qué se llaman probabilidades a priori? Las que ocurren acá y estas a posteriori que se van calculando justamente aplicando el teorema de Bayes. En su momento lo vamos a analizar. Pero este señor es el creador, ¿sí? Miren. El ser racional, ¿sí? Implica, dice, que los individuos sean consistentes en el sentido que solo se toman decisiones cuando éstas no reflejen pérdidas. Pero esa es la verdad, para eso se toman decisiones, ¿no? Para minimizar la pérdida o maximizar la ganancia. Con este enfoque, Savage, este matemático Savage de los Estados Unidos, las investigaciones que le suceden en el campo de la teoría de juegos seguirán este concepto para dar forma a las estrategias hechas por los jugadores. De todos modos, este árbol también se utiliza en la teoría de juegos. Entonces, fíjense, el aporte de Leonard Savage es bastante amplio en el campo de la teoría de juegos y en el campo de la teoría de las decisiones, que vamos a ir sistemáticamente estudiando. Ahí está Reinhard Selten, sí, es el profesor Reinhard Selten de una universidad de Alemania, en este momento, si no me equivoco, la Universidad de Colonia. En 1965, dice, investigó el equilibrio de juegos no cooperativos y replanteó la teoría de juegos sobre bases más relevantes. Fue el primero que redefinió el equilibrio de Nash para analizar los juegos dinámicos. Estos dos puntos los vamos a analizar, el equilibrio de Nash y además los juegos no cooperativos. Postuló que la teoría de juegos es más bien un modelo de explicación que una instrucción sobre el modo de proceder a los jugadores. Asimismo, indicó que las estrategias no solamente deben ser las mejores respuestas, dado el comportamiento esperado de los oponentes, sino frente a todas las contingencias. Entonces, como les dije en un principio, y ratifico en estas frases, de que la teoría de juegos va a servirnos, ¿sí? Como estudiantes de la asignatura y de la carrera de Ingeniería de Sistemas, como una nueva forma de poder comprender el planteamiento de cierto tipo de problemas que están relacionados algunas veces con un oponente que es real, que también es inteligente, o con otro oponente que es el estado natural, ¿sí? Que lo vamos a estudiar exactamente en la teoría de decisiones. El profesor Selten, esta genialidad del mundo matemático, analizó la racionalidad con el comportamiento oligopólico sobre la base de los trabajos de Herbert Alexander Simon de la Universidad de Berkeley. Entra otro profesor de la Universidad de Berkeley que también está en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hacen bastante investigación, ¿no? Por eso que también ha llegado al nivel en que hoy en día se está. Él es Herbert Alexander Simon, ¿sí? De la Universidad de Berkeley, cuya teoría de la racionalidad limitada indica que la cognición humana es limitada e imperfecta, incluso si lográramos obtener toda la información disponible en torno a un problema que debamos resolver, nuestros fallos de razonamiento impedirían que tomáramos la decisión óptima. Por este hecho afirma que existen dos clases de limitaciones a la racionalidad
racionalidad plena, es decir, a nuestro pensamiento, la que deriva de la falta de conocimientos y la que surge de cuestiones motivacionales. Muchas veces queremos tomar decisiones no creyendo que tenemos todos los elementos conocidos, por eso dice la que deriva de la falta de conocimientos. Sí, es igual que un político que habla de medicina o que habla sí, de las ciencias médicas, no siendo absolutamente nada, pero tomando decisiones. Y muchas veces, por la falta de conocimientos en el campo de las ciencias médicas, han tomado decisiones que realmente han hecho complejo al mundo, complejo a Bolivia y complejo a todos, ¿no? Y la que surge de cuestiones motivacionales. Dos elementos, ¿sí? Que no se pueden manejar, ¿sí? Estas son las cuestiones motivacionales o emocionales. Así. Él es Herbert Simon de la Universidad de la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos, que contribuye también a el desarrollo de la teoría de juegos. Seguimos acercándonos al presente. En 1975, el doctor Selten descubrió que para eliminar todos los equilibrios no racionales, había que introducir un refinamiento que denominó la perfección de la mano temblorosa. Y hay evidentemente elementos que vamos a estudiar que se llama la perfección de la mano temblorosa. Un concepto que establece los equilibrios que deben ser robustos con respecto a pequeñas modificaciones de estrategias. Al intentar calcular el equilibrio de Nash, descubrió que generalmente existen equilibrios múltiples. Eso también lo vamos a ver. No solamente existe un equilibrio de Nash. En algunos problemas pueden existir más de un equilibrio de Nash, algunos de los cuales son incompatibles con la racionalidad. Para eliminarlos propuso el refinamiento del equilibrio perfecto en subjuegos. Este es un subjuego. Este es el planteamiento de un juego, ¿sí? Utilizando un árbol, y este es el subjuego 1 y este es el subjuego 2, y esto es lo que tenemos que analizar. Todo lo que está fuera de él es irrelevante, dice. Ahí está, miren. De manera que la lógica que fundamenta el equilibrio también puede ser aplicado en el juego. El doctor Selten, que es uno de los que ha aportado enormemente al desarrollo de la teoría de juegos, pero desafortunadamente todos los que hemos mencionado ya se fueron de este mundo, se nos han anticipado ya. El doctor Selten analizó los modelos multietápicos, porque hay también juegos en etapas, que también lo vamos a analizar en juegos muy sencillos, un poquito más allá, porque no estamos en el campo, nosotros no somos economistas, solamente estamos viendo cómo poder estructurar racionalmente en nuestro cerebro la forma de planteamiento de estos juegos que estamos viendo. En muchas situaciones, la diferencia entre la decisión del más largo plazo y otro de más corto plazo se explica por la diferencia en el tiempo de la demora. De ahí la creación de los superjuegos con demora. Y resulta que hay otra etapa, ¿sí? En los juegos dinámicos que se llaman superjuegos. Si hubiera tiempo, vamos a poder, por lo menos un ejemplito vamos a tomar en cuenta, en los cuales los participantes tienen información sobre la historia del juego, pero no sobre las decisiones contemporáneas realizadas por los otros participantes. Como verán ustedes, resulta que se ha ido haciendo más complejo el tratamiento de la teoría de juegos, y llegamos hasta a conocer aquí a John Harsanyi, de origen húngaro, pero trabajó en la Universidad de Berkeley, sí, no en Princeton, en Berkeley. Extendió la teoría de juegos de información incompleta, es decir, aquellos en los que los jugadores no conocen todas las características del juego. Por ejemplo, no saben lo que obtienen los otros jugadores como recompensa. También estableció las bases de la economía de la información, centrada en situaciones en las que no existe certidumbre y donde los agentes desconocen los objetivos de sus competidores. La fotografía ya les demuestra a ustedes que es un viejo lobo matemático, ¿sí? Que ha hecho estos desarrollos para la teoría de juegos y de cuyas investigaciones han sido premiados, laureados con el premio Nobel. Por los conceptos de la teoría de juegos desarrollados por Hans Harsanyi, cuya foto vemos acá, del estadounidense John Nash, que les he comentado de la película Mente Brillante, que presentó las bases teóricas del análisis de equilibrio, y del alemán Selten, que acabamos de verlo ahí, que desarrolló las bases con respecto a la dinámica. El Banco de Suecia les otorgó el Premio Nobel de Economía de 1994.
constituyéndose el primer premio Nobel en economía en el desarrollo de la teoría de juegos. El siguiente premio Nobel de economía en teoría de juegos fue otorgado el 2005 a los profesores Thomas Schelling y Robert Aumann, a quienes analizamos por sus contribuciones a continuación. Ahí está Robert Aumann, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, resulta que tiene mucha relación con Harvard, además es profesor de Harvard también, pero resulta que los israelíes, ¿por qué tienen el dominio de Medio Oriente? Porque hacen investigación, sus universidades son altamente cualificadas, sus profesores son premios Nobel, como verán, ahí está el ejemplo de uno de ellos, ahí está Robert Aumann, ha logrado evadir una de las prisiones de Adolfo Hitler, ¿sí? Tiene inclusive su número ahí en su muñeca. Su investigación identificó con exactitud los resultados que pueden ser sostenidos en el tiempo en relaciones a largo plazo. En la teoría de juegos, repetido, se incrementa el entendimiento sobre los prerequisitos para la cooperación, es decir, juegos cooperativos, porque es más difícil cuando hay muchos actores, cuando interactúan con frecuencia, cuando las posibilidades de la rotura de la interrelación son elevadas, cuando el horizonte temporal es corto o cuando las acciones de otros no pueden ser observadas con claridad. El discernimiento sobre estos temas ayuda a explicar conflictos económicos como las guerras de precios o comerciales. Evidentemente ya estamos hablando de palabras mayores en el campo de la economía y para nosotros es referencia. Vamos a ver algo sobre el aporte de Aumann. Y aquí está Thomas Schelling, cuya fotografía vemos al pie de la pantalla, pero es de la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos también. Todo el desarrollo de las matemáticas contemporáneas en las universidades de los Estados Unidos. Eso significa que tenemos que andar todavía un buen camino para equilibrarnos con estas universidades y ojalá que sea así en el futuro. Dice, Schelling empieza con la idea altamente contraintuitiva. La negociación no es un juego de suma cero, ya que a pesar de existir conflictos de intereses, los jugadores parecen preferir el acuerdo al desacuerdo. Y dice Schelling, este profesor norteamericano, dice que evidentemente hay que las empresas, dicen oligopólicas, llegan para tener mejores ganancias, llegan a un acuerdo, no se enfrascan en guerras a matar, sino que llegan a acuerdos y se distribuyen el mercado, dice, ¿no? Porque esa es la mejor forma de poder obtener mejores ganancias. Los planteamientos de Schelling son inversos respecto a la teoría de juegos tradicional, es decir, de suma cero, en la que un jugador vence al otro si el otro pierde lo que gana el primero. En tanto, esta última plantea todos los elementos de la interacción para después identificar una respuesta mediante algún concepto de solución. Schelling se plantea la pregunta inversa. Dado el juego, ¿qué podía hacer para mejorar mi posición relativa? Esta lógica guarda un parecido grande con la teoría del diseño de mecanismos. Estamos hablando ya del diseño de mecanismos en la teoría de juegos, que es palabra mayor, ya es especialidad. No se olviden ustedes que sobre la teoría de juegos ya existen maestrías e inclusive doctorados en las universidades europeas, pero con una mayor cantidad de matices. Schelling expresa su concepto de estrategia como acciones que pueden de alguna manera alterar el juego, incurriendo en costos o reduciendo el rango de elección. Ya es mucho más complejo, pero ya concluimos. En 1907, miren, aquí aparecen, sobre todo Leonid Harvick, ¿sí? Que es el primero acá, es el viejito de medio peloncito acá que ven, ese doctorcito, es Leonid Harvick, de origen soviético. Por alguna circunstancia terminó en los Estados Unidos y trabajó en Princeton, ¿no? Pero también aquí está Roger Myerson, que es el señor que está aquí en la derecha, y el señor Eric Maskin, que es el señor que está aquí al medio, recibieron el premio Nobel en Ciencia Económica en memoria a Alfred Nobel por sentar las bases de la teoría del diseño de mecanismos en la teoría de juegos. Entonces ya son palabras un poco mayores. A continuación se analizan las contribuciones individuales de cada científico mencionado en este Nobel. Vamos a ver qué es lo que... Robert Myerson. Miren, Myerson había estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos también. No se olviden que la Universidad de Chicago es una de las universidades en el campo de la economía que tiene más prestigio en el mundo
en el mundo occidental. ¿Sí? De ahí han salido teorías económicas del neoliberalismo. Sus discípulos, los discípulos de la teoría del liberalismo vinieron y contribuyeron al fortalecimiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en la época del 90. ¿Sí? De todos modos, sigamos atendiendo acá. El profesor se doctoró con su contribución a la teoría de juegos cooperativos y a partir de ella trabajó afinando la teoría del diseño de los mecanismos que desempeñan un papel clave en las relaciones políticas y económicas, que fue formulada por Leonid Harvig en 1960. Con esto quiero decirles de que la teoría de juegos, ¿sí?, no solamente se ha desarrollado para el campo de la ingeniería, sino también para el campo de la economía, para el campo de la biología, para el campo de la política, para el campo de la sociología también. Su contribución en el diseño de mecanismos ha ampliado el campo de análisis económico, añadiendo restricciones relacionadas con los incentivos a las restricciones relacionadas con los recursos en una definición del problema económico. Las restricciones relacionadas con los incentivos proporcionan un marco analítico que sirve para comprender los fallos de la eficiencia asignativa, mostrando cómo tales fallos pueden depender de la asignación inicial de los derechos de propiedad de una sociedad. En realidad, fíjense, ya son palabras mayores respecto al diseño de los mecanismos que establecen los números en el juego. ¿Cómo van a llegar recién al grupo? Eso ya es el colmo, ¿no? Ya estamos por terminar la clase y están entrando. Bueno, no acepto a nadie más. Eric Maskin, ahí lo ven ustedes a Eric Maskin, acá está Eric Maskin, es un profesor de matemáticas, y ahí fíjense, ahí está un juego, ¿sí? Profesor de matemáticas de Princeton. Eric Maskin de Princeton. Desde el 2001 aportó la base teórica elaborada por Harvig, él es Leonid Harvig. Lo vamos a estudiar también nuevamente en la teoría de decisiones. Hay un modelo que se llama el modelo de Harvig, con la teoría de la implementación que permite diseñar un mecanismo de modo que todos los resultados posibles sean óptimos, pero sin perder la noción del principio de la actividad proporcional del asunto inverso del opuesto. Adam Smith parte del principio de que el funcionamiento eficiente del mercado es una consecuencia de la mano invisible. Atención, por favor. Adam Smith es un matemático norteamericano que indica que la demanda, ¿sí?, la demanda se compensa con la oferta por una mano invisible del mercado. Dice, la mano invisible del mercado hace de que se lleguen a los equilibrios de los precios. Pero resulta que no es una regla general óptima, dice. Entonces, porque la competencia no es completamente libre y los consumidores no están perfectamente informados. Elementos que tuvieron en cuenta, que tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar su teoría. En 1959, Leonid Harvig, como profesor invitado a la Universidad de Stanford está en California, ¿no?, publicó su influyente artículo sobre el diseño de mecanismos llamados Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Process. Posteriormente centró sus investigaciones sobre el diseño de mecanismos. O sea, todos ellos ya estudian el diseño de mecanismos. Dice, por los estudios sobre el mecanismo óptimo para alcanzar al mismo tiempo objetivos diferentes, como el bienestar social y ganancias privadas, que relacionan los aportes de Eric Maskin y Roger Myerson, recibieron el Nobel de Economía, los tres anteriormente indicados. Tenemos muy poco tiempo, pero nos va a alcanzar para ver a los últimos Nobel, ¿sí? Ahora, hay otros más, pero que de alguna manera toman la teoría de juegos, pero no así tan abiertamente como lo han tomado los científicos que estamos estudiando. Y finalmente, en el 2012, hace 9 años atrás, Lloyd Stowell, Shapley y Alvin Roth ganan el premio de Ciencia Economics en memoria de Alfred Nobel por dar nombre dentro de este campo a media docena de teoremas, algoritmos, principios, soluciones e índices que cimientan la teoría de juegos. Estudiar la teoría de juegos en profundidad, señores, estimados estudiantes, es entrar en un campo realmente complejo, en un campo económico que no nos corresponde analizarlo, solamente en función de los intereses
que les he propuesto en un principio. Shapley Stowell, fíjense, aquí está más viejito, ya lo vimos en 1956, ¿no? Como uno de los aportantes a los juegos de cooperación. Es profesor emérito en la Universidad de California, que junto a Alvin Roth es ingeniero industrial, es el señor que lo vemos en la primera parte, en primera plana, recibieron el premio Nobel en reconocimiento a su trabajo en el diseño de mercado y la teoría de juegos. Esa teoría trata de explicar que las alternativas que disponen los competidores en ciertas situaciones requieren de pensamiento estratégico. A ver si los podemos ver con mayor detenimiento acá. Aquí están, miren. Aquí está Shapley, más viejito, ¿sí? De lo que vimos ya casi que sin cabellos ya acá. Y él es Roth. En 1962, sí, explicó cómo los individuos buscan un asociado para establecer una amistad. Si los jugadores no discrepan sobre las ventajas que hacen a un juego perfecto. Ese valor de Shapley, nombrado por él, es un concepto a través del cual los beneficios de la cooperación pueden ser proporcionalmente divididas entre los participantes basados en su contribución relativa. Es decir, no es conveniente que las empresas que trabajan en el mundo oligopólico se hagan la guerra entre sí. Lo que tienen que hacer, dice, es repartirse el mercado y además establecer ciertas condiciones para su trabajo y todos salen gananciosos más que enfrentarse a una guerra, ¿sí? Por eso que también la teoría de juegos, su primera aplicación práctica ha sido en el arte y la ciencia de la guerra. Los militares también estudian hoy en día la teoría de juegos en el nivel que les corresponde. Alvin Roth, profesor de la Universidad de Stanford, ¿sí? Premiado junto a Shapley por la teoría sobre la asignación estable y la práctica del diseño de mercados, ayudó a rediseñar los mecanismos para seleccionar a los residentes médicos a las escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York y de las escuelas públicas primarias de Boston, con sus amplios conocimientos en la investigación operativa, porque él es doctor, además, en investigación operativa. Alvin Roth, el que está aquí a la derecha. Entonces, él es ha aplicado más la teoría de Shapley. Al describir el funcionamiento de un mercado, postula que a medida que cambian las condiciones de mercado, el comportamiento de las personas cambia de reglas. Se descartarán las no cooperativas y se crearán nuevas reglas. El profesor Roth aplicó las ideas de Shapley a problemas prácticos. Y ya un poco es la punta de la ciencia, ¿no? Por su trascendencia en la forma de razonar humano en diversos campos de la ciencia, existen varias líneas de investigación en universidades de Estados Unidos, Europa y Asia. Con seguridad que en los próximos años se conocerán avances en la teoría de juegos y los nombres de brillantes científicos que llevan a esa teoría nuevas fronteras para comprender el comportamiento de las personas, organizaciones y sociedad frente a la estructura que conforman en un ámbito y un determinado tiempo con múltiples variables que cambian. A punto de concluir la clase de hoy, vamos a hacer dice, teoría de juegos, usar la razón para predecir el futuro, dice, ¿no? Entonces, es lo que queremos hacer. Es decir, normalmente, estimados estudiantes, señoritas y jóvenes, ¿quién no quisiera tener, o sea, en un juego, o sea, todas las posibilidades y alternativas para jugar? Dice que los grandes genios del ajedrez en su cerebro tienen 4.000, 5.000 jugadas ya preconcebidas. Cuando una persona cuando el contrincante mueve una ficha, el campeón, o sea, ya tiene como 1.000 jugadas para responder a la que está haciendo. Lo que tiene que hacer es probar cuál va a ser la siguiente jugada. Si es que supiéramos ya cuáles son esas alternativas, la siguiente jugada del contrincante, podríamos llegar a ganar el juego. Pero atención, están mediados, dicen estos juegos, por el comportamiento emocional del jugador y además por el grado de conocimiento que se tiene en el tema. Claro, cuando hablamos en el campo del ajedrez, estamos hablando de un Kasparov o de un Karpov o de un Fischer, ¿no? De los campeones mundiales del ajedrez que tienen esa capacidad. Pero ya en el cambio de los negocios es algo así como jugar ajedrez, ¿no? Entonces, pero ahí no se tienen las jugadas preconcebidas. Entonces, justamente es ahí donde se ha desarrollado la teoría de juegos, ¿no? Para dar solución
a estos intricados problemas de estrategia. Por eso se llaman juegos de estrategia. Y luego de comprender los juegos no cooperativos y los juegos cooperativos y la decisión de mecanismos y Shapley, el punto de equilibrio de Nash, etcétera, que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a estar preparados intelectualmente, ¿no? Como para poder comprender el siguiente tema, y además de que vamos a crear una nueva estructura a la mente, al cerebro de las personas que están estudiando esta teoría de los juegos, que es una parte de las matemáticas. Muy bien, hemos llegado prácticamente al final de la clase. A partir de la siguiente clase vamos a ver la estructura formal de situaciones no competitivas y el resto de la información. Esta información ojalá que esté ya habilitada, esté habilitada nuestra plataforma ya para poder hacer los arreglos necesarios y enviarles esta primera parte de la teoría de los juegos, que ha sido una información general, motivacional, y además para que tengan una fortaleza en cuanto a su desenvolvimiento en los ámbitos académicos. Es cierto, saber que esto no es tomado de los pelos, sino que esta es una investigación que la he realizado para darles la información de una manera resumida, como la he hecho en los anteriores minutos. Muy bien, a punto de ya despedirme de ustedes, y vamos a empezar, como les había indicado, ya que a partir de hoy día vamos a tomar ya lista con los fines de los 5 puntos y de su participación en clase. No sé si tienen alguna pregunta específica que hacer, por favor, estoy atento para poderles escuchar.